ellos es el impacto del cambio climático, tanto en los territorios como en las formas de trabajo. Para ello he tocado o leído unos textos más por el contexto latinoamericano que por el dominicano para poder un poco provocar lo que sería el diálogo posterior a las presentaciones. Bueno, los países de América Latina y el Caribe tienen ahora mismo, a partir de lo que es la pandemia o posterior a la pandemia, posterior a la guerra, Ucrania-Rusia, retos ambiciosos para garantizar la vuelta, o sea, la recuperación medioambiental, la vuelta al verde. Y bueno, para ello es necesario tomar en cuenta todos los elementos que hemos vivido en estos periodos de encierro, de también, si se quiere, recuperación por un momento de lo vegetal, de la fauna, la flora que hubo durante el encierro, y también de lo económico. Pero que a medida que se va volviendo a la presencialidad, se va desvirtuando en las mismas condiciones que estaban anteriormente por los hábitos y la depredación del medio ambiente, por la cultura o sea, el maltrato del hombre hacia la naturaleza. Como les decía, la consecuencia tanto del COVID como de la guerra nos han dejado en desvelo, en desnudo, la precariedad en que se asumen estos temas. O sea, la habilidad en las estrategias para afrontar cualquier crisis, sobre todo en el Caribe, es una muestra, y en todos los países de América Latina que con grandes dificultades pudieron afrontar la pandemia y también la salida de la misma. Bueno, y esto se debe a problemas estructurales e históricos. No estamos hablando de cosas que comenzaron ayer, sino que tienen muchísimo tiempo afectando nuestros países, como los sistemas de protección social muy débiles, la baja productividad, la fragilidad institucional, los modelos de desarrollo que no respetan el medio ambiente, y así América Latina y el Caribe está muy expuesta, ya lo decía la exposición anterior del Consejo de Guatemala, a los efectos del cambio climático, al deterioro del medio ambiente, a la afectación por los fenómenos hidrológicos. Y esto no se debe a otra cosa sino a la vulnerabilidad preexistente. O sea, los fenómenos hidrológicos siempre han existido. Las vulnerabilidades que surgen de la vulnerabilidad mayor, que es la pobreza, la ausencia de políticas públicas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población, hacen que esos fenómenos que la naturaleza encuentre a los países en condiciones deplorables y por lo tanto el contacto con cualquier fenómeno hidrológico, con la sequía, con los terremotos, con el COVID, son desastrosos. O sea, se convierten en una calamidad. Bueno, otra de las cosas es que 13 de los 50 países, o sea, la región es vulnerable, una de las más vulnerables, y 13 de los 50 países que la integran no tienen las condiciones para atender las emergencias climáticas. O sea, no hay una preparación adecuada para atender los efectos del cambio climático. Estamos apenas, como se decía anteriormente, en los primeros pasos para definir planes, para pensar estrategias de cara al cambio climático, de cara a la convivencia con la naturaleza. Está también algo que es desproporcional. O sea, nosotros como región recibimos el mayor impacto del cambio climático, de los fenómenos hidrológicos, y no somos quienes más aportamos a esa situación. Apenas el 8,1% de las emisiones de gases
de efecto invernadero es lo que se produce en América Latina y va muy de la mano con lo que es el aporte a la población mundial y también con lo que es la producción del Producto Interno Bruto, apenas es del 6.4 y la población de un 4.8. Entrando un poquito en el contexto dominicano, las vulnerabilidades ante el choque o el encuentro con el cambio climático en la República Dominicana nos dibuja más o menos este panorama que vemos en las fotos. Ahí tenemos cómo se inundan grandes cantidades de la población dominicana con cualquier lluvia, ante cualquier fenómeno hidrológico. Y diríamos, eso a lo mejor puede ser una zona rural, eso es en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad donde se producen estas inundaciones, a 15 minutos del centro de la ciudad están esas condiciones de familias que con cualquier lluvia tienen que trasladarse a casas de familiares, a escuelas públicas, a centros de refugio. Sí, los refugios en realidad o centros colectivos son muy pocos en la ciudad. De hecho, no los hay, se habilitan esencialmente para la temporada ciclónica. Y bueno, tenemos una prohibición de la ley de educación de usar las escuelas, pero ese es el refugio o el centro colectivo por naturaleza que se usa a la hora de cualquier fenómeno hidrológico. Y ustedes pueden ver en las fotos que la vulnerabilidad que más se expresa no es el agua, sino el deterioro de la vivienda y las condiciones de pobreza en las que vive la población. Mirando un poquito más adentro del país, esto es parte de un estudio que hizo Ciudad Alternativa sobre vulnerabilidad global, que implica ver no solo las afectaciones a partir de los fenómenos hidrológicos, sino también lo que tiene que ver con lo físico, con lo económico, con lo social, con lo institucional y con lo político. Y en ese sentido, ahí tenemos varios municipios de lo que son las grandes ciudades de Santo Domingo, que es el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y también la provincia de Santiago. Y ustedes pueden ver en el gráfico cómo la vulnerabilidad global se acentúa en más de un 70% casi en todos los municipios. O sea, tenemos 69% en el Gran Santo Domingo, o la capital, Santo Domingo de Guzmán, un porcentaje de vulnerabilidad global en Santo Domingo Este de un 73.75%, en Santo Domingo Norte de un 70.31%, en Santo Domingo Oeste de 76%, siendo este el más alto de la provincia de Santo Domingo. Los Alcarrizos, que a pesar de ser un municipio que apenas está urbanizándose, tiene muchas zonas rurales, tiene un 69.19% de vulnerabilidad global. Santiago, también la segunda capital prácticamente del país, tiene un 71.22%, y Santiago Oeste, lo que antes se conocía como Cienfuegos, tiene un 75.73% de vulnerabilidad global. Bueno, ¿y qué diríamos de las pérdidas? O sea, decir en el gráfico vulnerabilidad global se oye hasta, se siente tranquilo, eso es vulnerable, pero como que no se expresa cuando hablamos de las pérdidas de vidas humanas, cuando hablamos de las pérdidas económicas. En nuestro país hay familias que duran la temporada ciclónica completa, o sea, los 6 meses después de verano, con los utensilios encima de lo que le llamamos caballero, o sea, del marco de la vivienda. Que desde que empieza el tiempo de lluvia tienen que trasladarse a casa de familiares o permanecer con la cama, bajarla solo para el momento de dormir, y las sillas y las mesas encaramadas encima del marco de la casa. Entonces, por una muestra simple de lo que se pierde económicamente con la entrada de cualquier huracán, tenemos 2 ejemplos, uno que es el más alto, que es el George de 1998, que dejó una pérdida por el 14% del Producto Interno Bruto, es decir, 2.624
millones de dólares en pérdida. Esto sin contar la cantidad de gente que murió y fue desplazada durante el ciclón George. La tormenta Noel y Olga, que no fueron tan intensas, que vinieron después de un huracán también, el huracán Federico, dejó pérdida por 1.2 millones, y eso es lo más reciente, ha disminuido bastante, pero sigue generando pérdida cuantiosa vinculada al Producto Interno Bruto. El 1.2% equivalente a 437 millones de dólares. Y eso, decir que desde presidencia se despachan paliativos, se despachan asistencia para poder superar y ayudar a la recuperación, pero siempre se marca un déficit que representa un retraso para la calidad de vida de la población. Bueno, ahí hay una iniciativa bastante interesante del SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios del país, que ha estado impulsando lo que es el índice de vulnerabilidad de choque de cambio climático, y en este sentido el índice mide desde 0 a 1, siendo 0 lo más bajo o cercano a nada, y 1 lo más alto y lo cercano a 100. La República Dominicana está dividida en la división más pequeña de los países, son los distritos municipales. Y de estos distritos municipales, 383 en total, 15 de ellos tienen un índice de vulnerabilidad de choque climático de 0.7%. O sea, muy vulnerable, que cualquier eventualidad, deslizamiento de tierra, lluvia, inundaciones, sería una catástrofe. 15 distritos municipales están en esa condición. 213, que su índice de vulnerabilidad es de 0.52 a 0.70, también muy alta. Y 155, que su índice de vulnerabilidad ante cambio climático es de 0.52. Esto nos deja con un 39% de la población registrada en el SIUBEN que son vulnerables. Cuando decimos 39%, más adelante vamos a ver de qué cantidad de personas, de familias, de hogares y de municipios estamos hablando. Eso, ahí tenemos, bueno, 1.664.000 con alta vulnerabilidad, que representan el 25.2%, y 896.218 en vulnerabilidad media. Aquí que nos plantea a nivel de la población por persona. Entonces, el índice de vulnerabilidad plantea que la cantidad total de personas que están registradas en el SIUBEN es de 6.374.922 personas, de las cuales el 60.7% están en condiciones de vulnerabilidad moderada, el 14% en vulnerabilidad media y un 25% en vulnerabilidad extrema. Muy. A nivel de hogares tenemos también 2.102.178 hogares, de los cuales los que están por debajo o sea, los que están más cercanos a salir del riesgo son el 61%, y tenemos un 25% todavía con muy alta posibilidad de ser afectados por una fenómenos hidrológicos, deslizamientos, sequías. Y bueno, los municipios, como les decía, son 383, y de ellos el 3.9% está en esas condiciones deplorables, y un 55% en condiciones de media vulnerabilidad, y 155 en condiciones de vulnerabilidad moderada. Retos para nosotros como CES ahí en República Dominicana: seguir propiciando mediante procesos de diálogo y concertación el uso de estas informaciones, de esta data del SIUBEN en los procesos de planificación en todas las dimensiones. Muchas veces se planifica algo por ciento, o sea, tenemos una cultura en los ayuntamientos, los distritos municipales y los municipios de planificar a partir de las dimensiones. Se han hecho ensayos y están los planes de desarrollo
trabajado por los consejos económicos y sociales municipales, pero todavía para nosotros es un libro que está ahí, muy bonito, pero no hay esa coordinación en la planificación vinculante al presupuesto nacional ni vinculante a la estrategia. Tiene como marco la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero solo lo tiene como marco figurado, o sea, no es vinculante para que una necesidad de un territorio, proyecto municipal o municipio, sea colocado en el presupuesto, tiene que ser canalizado por una serie de demandas sociales que lo coloquen en ese ámbito, no institucionalmente que se tome en cuenta desde los planes regionales y el plan de desarrollo nacional. También facilitar el diálogo, otro reto sería facilitar el diálogo y la inclusión, también el seguimiento de las políticas, pero con la participación de los afectados, de la gente, de las organizaciones. Sin los afectados, como decíamos en un diálogo cuando comenzamos este encuentro, es imposible poder tener no solo la legitimidad, sino los problemas específicos bien documentados. El análisis debe pensarse de los afectados y no solo de la parte técnica, todo es un complemento. Ya como reto para los CES de América Latina, facilitar el diálogo y la concertación sobre políticas de reducción de vulnerabilidad global, pensando que la vulnerabilidad no es solo climática, sino que tiene mucho que ver con la desatención a las problemáticas de la pobreza. Y para ello, bueno, este tema del cambio climático, que está muy tomado en cuenta por los organismos internacionales, por nosotros mismos, debe ser una punta de lanza para trabajar esas desigualdades estructurales e históricas que siempre han existido. Definir herramientas metodológicas de medición, nosotros tenemos una, pero entiendo que todo país debe tener cómo se mide la vulnerabilidad de manera integral. Y articular acciones de cambio climático a nivel internacional, intercambiar datos, tecnología para la reducción principalmente de la pobreza, que es la vulnerabilidad principal de nuestros países.